El presidente Donald Trump dice que no participará en el próximo debate presidencial de manera virtual. Esta afirmación se da a conocer minutos después de que los organizadores del encuentro dijeran que el debate Trump-Biden sería virtual. La noticia llega día después del cara a cara entre los candidatos a la vicepresidencia Mike Pence y Kamala Harris. Mientras el rebrote de coronavirus impacta a Europa, la primera ola de la pandemia registra récords en el continente americano. La OMS señala que América Latina se acerca a los 10 millones de casos. De esos hay más de 5 millones en Brasil. Sin embargo, expertos brasileños de salud dicen que podría haber muchos más contagios no reportados. Primera esperanza de un posible cese del fuego después de casi 2 semanas de combates en el territorio separatista de Nagorno-Karabaj, con los contactos iniciales en Ginebra entre los mediadores internacionales en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Reporteros de France 24 se reunieron con habitantes en el lado azerí. Hola, buenos días en América Latina y a todos ustedes que nos sigan por la señal de France 24. Son las 7:31 de la mañana, hora Bogotá, Ciudad de México, Quito y Lima. Sean bienvenidos. Empezamos en Estados Unidos y es que el presidente Donald Trump dice que no participará en el debate presidencial de manera virtual. Esto minutos después de que los organizadores del encuentro dijeran que el debate entre el mandatario Trump y Biden sería virtual. El presidente considera que está demasiado bien para seguir en la campaña y que no perderá su tiempo debatiendo virtualmente. Y la noticia se confirma después del cara a cara entre los candidatos a la vicepresidencia, el republicano Mike Pence y la demócrata Kamala Harris, que debatieron temas como el manejo de la pandemia del COVID-19, la economía, el aborto, el Acuerdo de París, el medio ambiente y la guerra comercial con China, en su único debate previo a las elecciones del 3 de noviembre. Contrario a lo ocurrido con los aspirantes a la presidencia, en este encuentro primaron las ideas de cada campaña sobre las descalificaciones personales. Valentina Torres Sánchez tiene más detalles del debate. Las barreras de plexiglas separaron a los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos, pero no frenaron los evidentes choques ideológicos de cada campaña. El pueblo estadounidense ha sido testigo del que ha sido el mayor fracaso de cualquier administración presidencial en la historia de nuestro país. El presidente Trump hizo lo que ningún otro mandatario había hecho nunca, suspendió todos los vuelos con China. Esta decisión del presidente Trump nos dio tiempo invaluable para enfrentar a la amenaza nacional más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Sobre la economía, el candidato republicano aseguró que el gobierno Trump redujo impuestos y creó empleos en la industria de combustibles fósiles, lo que hizo que el país se recuperara. Su contrincante demócrata respondió que el mandatario se dedicó a reducir contribuciones de las grandes corporaciones y ahora Estados Unidos tiene un déficit de $2 millones. La guerra comercial con China fue otro punto de discordia. Afortunadamente, desde el principio de su administración, el presidente Trump le hizo frente a China, un país que ha tomado ventaja de Estados Unidos por décadas, contrario a Joe Biden, que ha sido una porrista de China. La perspectiva y el acercamiento de la administración de Trump a China ha derivado en la pérdida de vidas estadounidenses, de puestos de trabajo estadounidenses y de liderazgo estadounidense. Los aspirantes también se enfrentaron por sus posiciones sobre política exterior con Irán, medio ambiente, derecho al aborto y el pago de impuestos del presidente Donald Trump, entre otros. A menos de un mes de las presidenciales estadounidenses, damos una mirada a uno de los estados clave, Florida, donde una ley que entró en vigor el mes pasado restringe el derecho al voto de los exconvictos, quienes están obligados a pagar sus multas legales para así recuperar su derecho al sufragio. Les explicamos. Devion Hampton pasó 3 años en prisión. Tras ser liberado, pensó que había cumplido su condena. Fui condenado por tráfico de cocaína. Pasé 36 meses detenido aquí en Florida y cuando salí supe que no tenía derecho al voto. Sin embargo, Devion ha sido privado de su derecho parcialmente. Para poder ir a las urnas debe pagar todas sus deudas con la justicia. Esto tras la aprobación de una nueva ley que fue firmada en 2019 por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, cercano al presidente Donald Trump. Pero estas altas tarifas son a menudo imposibles de pagar para los exconvictos, que son en su mayoría de origen humilde. Liberada en 2007 después de 2 años de prisión por fraude, María Esteves le debe al Estado $500,000. 15 años pagando y 15 años que me están quitando dinero de mi retiro, de algo que yo trabajé. Yo creo que eso es suficiente
Cada mes el gobierno le descuenta el 15% de los $800 que devenga. Para los demócratas, esto es interpretado como un intento por restringir el derecho a votar a las minorías, que con frecuencia eligen a candidatos de su partido. La solución, organizar colectas. El multimillonario Michael Bloomberg ha ayudado a recaudar más de $20 millones y ha sido apoyado por celebridades como el cantante John Legend o la estrella del baloncesto Michael Jordan. Furiosos, los republicanos denuncian una compra de votos. Con 29 sufragios en el colegio electoral, Florida es tradicionalmente un estado clave para las presidenciales, pero esta nueva ley podría tener un impacto real en las elecciones del 3 de noviembre. Finalizamos este bloque de noticias estadounidenses con la liberación del ex policía acusado del asesinato del afroamericano George Floyd. Derek Chauvin salió este miércoles de prisión en libertad bajo fianza al pagar $1 millón. Ahora deberá comparecer ante los tribunales en marzo próximo por la muerte de Floyd, a quien mantuvo varios minutos presionándole el cuello con la rodilla. Es el último de los 4 exagentes implicados que sale en libertad condicional a la espera de juicio. La muerte de Floyd suscitó manifestaciones contra la violencia policial en diversas ciudades y muchas derivaron en desórdenes y saqueos. El rebrote de coronavirus sigue impactando al continente europeo. República Checa ha rebasado este jueves los 5.000 casos en las últimas 24 horas, lo que lo sitúa en el continente con el mayor número de contagios por población. Mientras que en Francia, el número de nuevos casos diarios se disparó este miércoles hasta los 18.746. París endureció el martes sus restricciones y hoy jueves se esperan nuevas y más drásticas medidas. En España, aunque los casos siguen en aumento, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó esta mañana las medidas que restringen desde el viernes 2 de octubre la movilidad en 10 municipios de la región, porque alega que afecta los derechos y las libertades fundamentales. Y como vemos, mientras Europa está sumida en una segunda ola, el continente americano registra récords de casos. Brasil superó este miércoles la marca de los 5 millones de contagios de COVID-19. A pesar de estas cifras, el presidente Jair Bolsonaro y algunos gobiernos regionales siguen con los planes de desescalada. Nuestra corresponsal en Río de Janeiro, Valeria Zacone, nos amplía. Brasil acaba de superar los 5 millones de casos de coronavirus y además está muy cerca de superar las 150.000 muertes. Pero los expertos advierten de que la situación podría ser mucho peor. Habría que multiplicar los casos por 6, eso es, cerca de 30 millones de brasileños podrían haber ya contraído este virus. Mientras, en las ciudades de Brasil vemos una situación de casi normalidad, mucha gente en las calles, en Río de Janeiro las playas llenas, también los centros comerciales funcionando como si no hubiese una pandemia en curso. Las cifras oficiales muestran desde hace 2 semanas una bajada, los muertos se quedan por debajo de los 700 diarios. Sin embargo, hay que recordar que Brasil es un país enorme, de 210 millones de habitantes, y los focos se van moviendo, entonces hay mucha disparidad entre una región y otra. Por ejemplo, São Paulo, la ciudad más afectada, ha tenido una baja, pero desde hace unos días la curva se ha estabilizado. En Río de Janeiro también, que es la segunda ciudad más afectada del país, ha habido cambio a lo largo de las últimas semanas. Hubo una bajada de los casos, luego hubo un repunte de casi 2 semanas, ahora parece que de nuevo los casos están remitiendo. Manaus, la ciudad cuya imagen dio la vuelta al mundo porque hubo que cavar fosas comunes, se está planteando la posibilidad de imponer un lockdown de unas 2 semanas frente a un nuevo repunte del 30% de los casos. En general, la situación es un poco caótica y al mismo tiempo anárquica. Podríamos resumir de esta forma: el brasileño hace su cuarentena como mejor le parece y en general está cansado de esa situación y prefiere mirar para otro lado. Primera reunión en Ginebra de los mediadores internacionales en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán para intentar mediar un alto el fuego en la región de Nagorno-Karabaj. Mientras el escalamiento continúa, los reporteros de France 24 en Azerbaiyán se encontraron con habitantes en el lado azerí de la primera línea de combates. Ellos muestran orgullo nacional y fervor por el conflicto, lo que ayuda a explicar el impulso para recuperar lo que ellos consideran como un territorio ocupado. Esto, aunque Armenia afirma tener reclamos históricos y étnicos sobre esta zona. A unos pocos kilómetros de la primera línea, la artillería sacude al campo azerí.
Cada día estos habitantes se reúnen para observar la batalla desde la cima de una colina. Creemos en nuestro presidente, estamos junto a él así. Y si tenemos que pelear, allí iremos. Es la misma expresión de orgullo nacional que se escucha en todas partes, en un país que prepara a sus niños para la guerra. Uno de los hombres abre las puertas de su casa, en la que construyó un refugio apresuradamente. Este es nuestro refugio, nos escondemos aquí. Mi familia, mis hijos, mi esposa, mi madre. Nos metemos aquí y salimos cuando es seguro. Lo usamos todos los días. Todas las casas en este pueblo tienen refugios como este. Esa fuerte detonación indica que las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán están disparando cerca. Pero a pesar del peligro, algunos se rehúsan a escapar, incluso esta mujer de 97 años. No nos vamos a ningún lado, no hay duda de eso. En la principal ciudad cercana, la gente dice que los negocios están mal. Muchos clientes se mantienen fuera de las calles, pero en esta panadería los hornos están llenos y el personal está trabajando a pleno. Atendemos a cualquiera que venga aquí, pero también enviamos pan a la primera línea, a nuestros soldados. Horneamos para ellos y los alimentamos como madres y tías. Consideramos que es nuestro deber. En cámara, nadie expresa ninguna duda o temor. Pasamos a información deportiva y es que en el tenis ya se llega a la parte final del importante torneo Roland Garros 2020. Hoy se disputan las dos semifinales en el cuadro femenino y en dobles masculino. En una de estas semifinales de la rama masculina, los tenistas colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal perdieron su partido semifinal. Natalia Ruiz desde París nos dio detalles de la jornada de hoy. Sí, muy buenos días. Pues un mal día para los colombianos que perdieron su partido ante la dupla brasilero-croata. Los colombianos perdieron en tan solo 1 hora 40 minutos, 2 sets, 7-6, 7-5, un partido apretado, pero finalmente no es una buena temporada por ahora para Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Pero como usted lo decía, si vienen estas semifinales del cuadro femenino, que empezarán con las dos sorpresas de este Roland Garros. Por una parte, la polaca de 19 años, Iga Swiatek, que se afrontará a la otra gran sorpresa, la argentina Nadia Podoroska, de 23 años. Podoroska, que de hecho ha acaparado bastante los medios franceses, que ven en ella una especie de cenicienta del tenis. Ella que por lograr llegar aquí hasta las semifinales, venciendo a Elina Svitolina en cuartos de final, ella que es la cabeza de serie número 3, bueno, pues ganará más de 100 puestos en el ranking mundial y a partir de la próxima semana será una de las mejores 50 tenistas del mundo. Y por otra parte estará esta segunda semifinal muy interesante entre dos cabezas de serie. Por una parte, la checa Petra Vitova, que se afrontará a la norteamericana Sofía Kenin, quien ganó el Abierto de Australia a comienzos de este año. La poetisa estadounidense Louise Gluck ganó el Nobel de Literatura 2020, así lo anunció hoy la Academia Sueca con sede en Estocolmo. El premio de literatura, como el resto de los galardones Nobel, se entrega el 10 de diciembre en el aniversario de la muerte del fundador de estas distinciones, Alfred Nobel. En 1993, Louise se hizo con el premio Pulitzer por su poemario El iris salvaje y hoy ha recibido el Nobel por su inconfundible voz poética. Para finalizar, les retomamos la información con la que iniciamos esta emisión. El presidente Donald Trump dice que no participará en el debate presidencial de manera virtual. Esto minutos después de que los organizadores del encuentro dijeran que el debate entre el mandatario Donald Trump y Joe Biden sería virtual. El presidente considera que está demasiado bien para seguir en la campaña y que no perderá su tiempo debatiendo virtualmente, lo que arroja serias dudas sobre si el evento continuará, incluso cuando la campaña de Biden ya había prometido que su candidato participaría. El anuncio de la Comisión de Debates Presidenciales citó la necesidad de proteger la salud y la seguridad de todos los involucrados en el segundo debate presidencial. Pues así llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos mucho su compañía. Les recordamos que la información no se detiene, con actualizaciones constantes aquí en nuestra señal televisiva y también información al momento en france24.com. Muchas gracias. Cuídese mucho del COVID-19.